A continuación, neurología y algo más, junto al doctor Roberto Arellano. ¿Qué tal? Bienvenidos a un programa más de neurología y algo más. Hoy día tenemos una invitada conocida por todos ustedes en los capítulos anteriores. Ella es la doctora Paola Aravena, es médico internista, hematóloga y cursó sus estudios en el Princess Margaret de Toronto, en Canadá, y actualmente es médico de la Clínica Las Condes, residente, hematóloga de ahí, y trabaja en el Centro de Investigación de Estudios Hematológicos de Precisión, que además es miembro del directorio de la Sociedad Chilena de Hematología. Es decir, nada mejor que conversar con ella para este tema que es un poco complejo, pero lo vamos a tomar de un modo general, y hoy día vamos a hablar de las famosas leucemias. Bienvenida, Paulita, nuevamente acá, sí, aquí al estamos estudio. De nuevo, muchas gracias. Gracias por venir. Sí, no, te agradezco un poco tocar este tema que en el último tiempo estuvo como bastante publicitado, Sí, ¿no claro. es cierto? Bueno, esta es una enfermedad bien compleja desde el punto de vista emocional, ¿no es cierto? No solamente por el diagnóstico que en general conlleva, porque muchas veces es un diagnóstico que claramente uno lo asocia a algo grave, algo con riesgo de muerte, ¿no es cierto? Desde luego. Clásicamente era el famoso cáncer de los huesos. Ese era como lo que uno conocía o cuando uno le sonaba esto, ¿no es cierto? Hoy en día, bueno, esta es una enfermedad que se genera en la célula más precursora que tenemos. Cuando nosotros formamos nuestra sangre, esta sangre se produce de una célula precursora que llamamos stem cell, que es una célula que tiene la capacidad de rellenar todas nuestras células de la sangre. ¿Como una célula madre? Es una célula madre, ¿ya? Y de ahí vienen los glóbulos rojos, las plaquetas, los glóbulos blancos, etc. Entonces, cuando se produce esta alteración en esta célula precursora, se va a deteriorar toda la formación de la sangre, y dependiendo de qué tipo de línea se altere, va a ser el tipo de leucemia, ¿ya? Entonces vamos a tener leucemia de estirpe linfoide, porque se alteró las células que iban hacia los linfocitos, que son normalmente los responsables de protegernos de infecciones. O sea, los glóbulos blancos. Es un tipo de glóbulo blanco. Perfecto. ¿Ya? Y la otra forma son las células que producen las células mieloides, que son otro tipo de glóbulos blancos, como los neutrófilos, ¿no es cierto?, los monocitos, que también tienen una defensa de las infecciones. Ya. Pero, como esta enfermedad además se reproduce a pasos agigantados, va desplazando las células normales que tenemos en la médula. Entonces, los síntomas pueden ser, por ejemplo, asociados a una línea celular que está menor, por ejemplo, los glóbulos rojos. Entonces, a veces los síntomas pueden ser por anemia, que lo discutimos en uno de los capítulos. En el capítulo anterior, sí. Si me afectan los glóbulos blancos, que no es cierto, es el origen de donde se produce la leucemia, obviamente que todas mis células que normalmente funcionan para defenderme no van a estar. Lógico. Por lo tanto, otra manifestación son las infecciones. Estas células que se van formando producto de esta alteración en la célula madre y que afecta a una línea determinada, son células que no sirven entonces. Son glóbulos blancos que no sirven, no defienden nada. Entonces, muchas veces consulta por infecciones, neumonía, amigdalitis. A repetición probablemente, Claro. ¿no? Es muy común de repente las amigdalitis a repetición. A repetición me refiero, el paciente va, lo trato con la amigdalitis, pero resulta que a los 10 días vuelve porque no ha mejorado. No es que una amigdalitis... no es una después de otra. No, es como que esa amigdalitis no se logró curar. Ya los cuadros infecciosos, los respiratorios, las neumonias, una neumonía que es recurrente, que no muchas veces estos pacientes en realidad finalmente llegan al servicio de urgencia. De ahí es donde uno en el fondo hace la primera aproximación diagnóstica. Ya, o sea, es un problema. ¿Y por qué se produce estas cosas? Mira, esto en general, la mayoría de las personas son personas sanas, ¿ya? Sabemos que existen factores predisponentes como antecedentes de quimioterapias, por ejemplo, las radiaciones ionizantes, pero la mayoría de las personas somos personas sanas que nos vemos enfrentados a esto.
Y aquí lo que ocurre es que ocurre una alteración a nivel genético, ya a nivel molecular, donde como nuestras células todo el tiempo se están replicando. En este momento que estamos conversando, estoy generando células. Entonces, de repente estas células salen de la regulación normal, ¿ya? Porque cuando una célula está defectuosa, existen mecanismos que la eliminan. Pero a veces estos mecanismos fallan, ¿ya? Y muchas veces además fallan porque estas células adquieren ciertas alteraciones genéticas que la hacen resistentes a su destrucción. Ajá. Mira. Claro. O sea, no se mueren ni dejan que se las maten. Claro. Para poder matarlas tenemos que darles tratamientos. Ajá. Y cuéntame un poquito acerca de los síntomas de una leucemia en global. ¿Cómo se manifiesta? Aparte de las infecciones, ¿qué otras cosas pueden tener? Aparte de la infección y síntomas como anemia, también síntomas de sangrado. ¿Por qué? Porque me afecta todos mis componentes. ¿Las famosas plaquetas? Las plaquetas. Ahí bajan las plaquetas. Ya. Entonces voy a tener síntomas: sangrado de nariz, moretones. Me llegó el ciclo menstrual y resulta que fue muy abundante. Eso se asocia a esta baja de plaquetas. Entonces muchas veces consultan por los síntomas asociados por esas células que están en desmedro, porque la médula en el fondo se está llenando de estas células que no sirven para nada en el fondo. ¿Y cómo se diagnostica la enfermedad? Esta enfermedad se diagnostica muchas veces. Es raro que un paciente vaya a la consulta médica con una sospecha, generalmente van al servicio de urgencia. Y ahí lo que da la alarma es el hemograma. Ya el hemograma, que es este examen de sangre que generalmente está en, ¿no es cierto?, nuestros estudios, chequeo general que hacemos, es el que da la primera alerta. Y puede dar la alerta, ¿por qué? Porque veo unas células inmaduras que sobran en la circulación, y también pueden dar la alerta porque a veces no las veo, pero porque están detenidas la maduración de la otra serie. Entonces, en el hemograma puedo encontrar que los blancos están bajos, que las plaquetas están bajas, por ejemplo. O que están los glóbulos rojos blancos, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas están bajas. Cuando esas tres series están bajas, llamamos PAN, citopenia, está todo bajo. Y eso también puede ser una manifestación de una leucemia aguda. O sea que esto es el hemograma, el elemento principal de diagnóstico de una enfermedad de este tipo, Sí. Parece ser. ¿Qué otros estudios se hacen además del hemograma? Además del hemograma, uno en el fondo hace siempre un estudio de médula, porque en este estudio de médula nosotros podemos caracterizar morfológicamente la enfermedad, pero además tomamos estudios adicionales que hoy en día son la citometría de flujo, que es un poco lo que yo me dedico, ya donde uno pinta las células con diferentes reactivos y uno dice, esta es una leucemia mieloide, esta es una leucemia linfoblástica. De la línea tanto, de la línea otra. ¿Qué es lo que es un examen de médula? Un mielograma es una punción que yo hago en el hueso, porque el hueso en el fondo es el que produce toda la serie hematológica. La sangre. La sangre. Entonces nosotros habitualmente puncionamos o la zona external o acá atrás la zona de la cresta ilíaca con un colocar especial. Es como cuando yo saco un hemograma de la sangre, este es como un hemograma de la médula ósea. Te pinchas el hueso directamente. Pincho el hueso. Y metes la aguja en el Una hueso. aguja en un hueso. Y ahí sacas la Ahí médula. saco la muestra, la miro al microscopio y además saco varios estudios adicionales para caracterizar mejor la leucemia. Y ahí haces lo que es la citometría La de flujo. citometría, le estudiamos estudio genético, porque hoy en día las leucemias se caracterizan por estudios genéticos. E idealmente hacerle secuenciación, que es lo nuevo que tenemos y que todavía no está asequible para todas las personas. Tú hablaste inicialmente que esto era una enfermedad que se conocía como de mal pronóstico. Actualmente y en modo global, y como para dar una idea final, ¿qué es tener una leucemia y cuál es su pronóstico global? A ver, hoy la leucemia puede ser una enfermedad que podemos curar, ¿ya? ¿Y qué es lo que ha llevado a que hayan mejorado nuestros resultados? Primero, ha mejorado la medicina. Ya son pacientes que tienen acceso a una unidad de cuidado intensivo,
tenemos filtros especiales para cuidar a nuestros pacientes de las infecciones, tenemos mejores antibióticos, pero además ha habido en los últimos 7 años una cantidad de drogas aprobadas que antes no teníamos. Entonces, hoy en día, si bien la quimioterapia sigue siendo una terapia de primera opción, estamos agregando otras drogas u otras moléculas ya dirigidas a alguna alteración específica que tenga esa enfermedad. Y eso hace que el pronóstico actual, ¿cómo es? ¿Cómo es en global? Si yo tengo leucemia, me dice tengo leucemia, ¿qué pienso yo actualmente? ¿Me voy a morir? ¿O tú me vas a decir, no, tienes un 80% de sobrevida a 5 años? ¿Cómo es eso? A ver, hoy en día un poco la sobrevida va a depender del factor genético que tenga una leucemia, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos leucemias que sabemos que por el estudio genético que tengan son de alto riesgo. ¿Qué quiere decir eso? Que esa leucemia, si logro limpiar la médula, que con las terapias actuales, al yo dar una quimio de rescate, una quimio activa, digamos, yo tengo chance de, en el 90% de las veces, limpiar mi médula de la leucemia. Y ese paciente pues va a seguir con otro ciclo hasta poder trasplantarlo. ¿Ya? Antes del año 2017, la sobrevida en general era alrededor del 40% a 5 años en los pacientes menores de 60. Y en los mayores de 60 era un 8%. ¿Y actualmente? Hoy en día, con las nuevas moléculas que estamos haciendo, eso va a cambiar. Ahora, ¿cuál va a ser la nueva respuesta? Eso tenemos que verlo, porque estas son drogas que recién estamos conociendo. Entonces, probablemente la sobrevida, uno ve una sobrevida a 5 años. Ya una sobrevida a 5 años es más o menos un 50% versus un 30%. Y en los pacientes adultos mayores que sí tenemos ahora drogas, ya no va a ser un 8, va a ser no, un va 20, a ser más. 30%. Y eso es lo que vamos a ir viendo, porque eso son drogas que estamos recién aprendiendo a conocer. Es un tema súper delicado porque todavía está en nuestra cultura el hecho de tener leucemia, ya uno prácticamente corría la carrera. Pero en realidad, escuchando a Paola y viendo los avances de los últimos años, esto no es tan así y hay leucemias que se curan. Así que el pronóstico, digamos, actual es mucho mejor que lo que pasaba antes. Eso es una voz de esperanza para la gente que recibe este diagnóstico y que no se sienta que es una sentencia, digamos. Y con estos capítulos hemos dado el cierre a las enfermedades hematológicas. Probablemente en otro capítulo más iremos a dar más detalles de otro tipo de enfermedades hematológicas e invitaremos nuevamente a la doctora Paola Aravena, que ha sido tan gentil de estar con nosotros, y nos vemos en otro capítulo de Neurología y algo más. Adiós. Muchas gracias por haber visto este capítulo de Neurología y algo más. Recuerden que este segmento está auspiciado por Respilife, una empresa que tiene numerosos socios en el exterior y están dedicados al diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardiopulmonares. Respilife está siempre con nosotros. Doctor en Casa presentó Neurología y algo más.